Bien, me han pasado una nota hoy que ha habido una rueda de los Mossos de Escuadra donde explicaban qué podemos hacer como motoristas en la fase 1 y una de las cosas le dicen podemos ir de ruta en la fase 1 y han contestado los Mossos, se considera que es una actividad de ocio y que no está permitido. Bien, eso no es así, ¿vale? Esa no es la razón por la que no se pueda hacer una ruta al moto. Una ruta al moto no se puede hacer solo y exclusivamente cuando es un paseo, ¿vale? Cuando es un paseo y definimos paseo, así os saco la definición de paseo por algún lado, aquí, ir por distracción o ejercicio, ¿vale? Pero circular, que es ir y venir, que es desplazarte, eso sí lo puedes hacer. Por ejemplo, ¿qué puedo ir a hacer? A contar las piedras de una iglesia que está dentro de mi unidad territorial a 200 kilómetros de distancia. ¿Y cuántos podemos ir? 15 motos. Porque todo aquello que no està expressament prohibido està permitido. Pregunta, és possible fer ruta amb moto amb la fase 1? Bé, entenem que aquesta ruta amb moto no seria com un esport federat, que seria una situació diferent, sinó com una situació d'oci, i en aquesta situació de fase 1 doncs, no està permès, com tampoc ho està a la fase 0 avançada. D'acord, moltes gràcies. Bueno, hoy hemos tenido conocimiento de una realidad, de una rueda de prensa que han dado en Cataluña los Mossos de Escuadra advirtiendo de algunas cosas, ¿no? De lo que se debe hacer en fase 1. Una de las cosas que han dicho es, a la pregunta de si se podía hacer ruta al moto, han dicho que se considera que es una actividad de ocio y que no está permitido. Bueno, la realidad de esto es que entendemos que el mozo ha debido de entender que el compañero hablaba de pasear, porque de lo contrario, si no hablara de pasear, sí está permitido circular con una motocicleta, ¿vale? Y circular grupos de moto también está permitido en fase 1, dentro de la unidad territorial. Vamos a aclarar entonces los conceptos. Esto ya lo hemos aclarado en sucesivas ocasiones, pero ahora vamos a dejarlo clarito. Vamos a partir de un principio básico del Estado de Derecho español y de otros estados de derecho. El principio básico es este que tenemos aquí. Todo aquello que no está expresamente prohibido está permitido. Todo aquello que no está expresamente prohibido está permitido. Por lo tanto, para que no podamos circular en moto, que vayan 12 motos, por ejemplo, juntas, tendría que estar expresamente prohibido. Para que no podamos circular en moto, de cualquier forma, tendría que estar expresamente prohibido. Es decir, se prohíbe circular en moto. Y no decir se permite circular en moto. ¿Vale? Vale, circular en moto. La TMA 400 reformó la antigua TMA 384. Esto en la situación de avance normativo que tenemos hoy es complicado de asimilar, porque son muchas órdenes constantes que están saliendo todas las semanas, ¿no? Bien, pero ahora ha salido una orden nueva que es la TMA 424-2020. Vamos a centrarnos primero en la reforma que hubo de la TMA 384 hacia la TMA 4, a través de la TMA 400. Mirad, nos decía que podíamos circular 2 personas en la moto, el casco, todo eso nos hablaba de eso, y nos hablaba en todo caso de circular en unas condiciones determinadas, ¿vale? ¿Qué es circular? Circular viene del latín circulare, ¿vale? Y nos está hablando de ir y venir, según la Real Academia de la Lengua, y eso es lo que tenemos que hacer, usar la Real Academia de la Lengua para ver a qué se refiere ese texto legal, cuando de forma específica el texto legal no define el concepto, ¿vale? Y dice, esta orden será de aplicación a las actividades objeto de la misma que se desarrollan en las unidades territoriales que constan en el anexo, así como. Esto se está refiriendo a la 399 de Sanidad, se está refiriendo a la orden de Sanidad que permite la circulación de vehículos en la fase 1, ¿vale? Y lo remite, nos manda de cabeza al artículo 3 del Real Decreto por el que se amplió el estado de alarma, el Real Decreto 514-2020. Y ese Real Decreto nos dice: las personas podrán desplazarse por el territorio de la provincia, isla o unidad territorial de referencia que se determina a los efectos del proceso de desescalada.
Por lo tanto, tenemos que la orden nos está diciendo en su artículo 2.1, así como las personas que residan en la unidad territorial, así como es también o igualmente a esas personas que residen ahí. Vale. Nos ha remitido a ese Real Decreto, por lo tanto ya hemos visto que nos deja desplazarnos, ¿vale? Y vemos que la orden de sanidad, la SND 399-2020, permite la circulación por ese espacio en el que esté autorizado, esa unidad territorial. Por lo tanto, circular sí está permitido, ¿vale? Hay que tener, por ejemplo, ¿cuál sería al final el nuevo concepto o el concepto que yo os estoy dando de circular? Según la orden, la 399, dice: las personas que residan en las unidades territoriales que constan en el anexo de la orden SND 399-2020 podrán ir de un lugar a otro, ir y venir. Podrán desplazarse de un lugar a otro sin ningún tipo de problema, ¿vale? Dice también, aquí tenemos que diferenciar, y esto a mí sí me parece importante, diferenciarlo de pasear. ¿Y por qué? Porque circular sí puede englobar el concepto de pasear, pero no siempre que se circula se pasea, ¿vale? ¿Por qué? Volvemos a la RAE. ¿Qué es pasear? Dice, ir por distracción o ejercicio. ¿Podemos ir por distracción a dar una vuelta al moto? Eso sería un paseo. Entonces no podemos ir por distracción a dar una vuelta al moto, pero sí para otras muchas actividades de ocio. Por ejemplo, para ver las piedras de una catedral. ¿Quién ha dicho que no esté permitido el ver las piedras de una catedral? No viene en ninguna parte, ¿no? Por lo tanto, mientras no venga de forma concreta definido en algún punto, todo aquello que no está expresamente prohibido está permitido. Entonces, cuando circulamos en motocicleta tenemos que tener un objetivo, no podemos no tener ese objetivo. Y eso es lo que intento que quede muy claro. Si voy a ver unas piedras, a ver un charco dentro de la unidad territorial, imaginaros que tengo 200 kilómetros de distancia y otros 200 de vuelta después de ver el charco, estoy haciendo algo que está perfectamente autorizado por la 399, por la SND 399. Las condiciones de cómo lo hago ahora serán otras, y vamos a hablar también de esas condiciones. Me han dicho que se está comentando por ahí que no pueden ir grupos de más de 10 motocicletas. Eso es mentira, porque en realidad eso no son grupos de personas, ¿vale? En realidad cada vehículo en movimiento es un grupo, ¿vale? Y además es un absurdo, no viene regulado en ninguna parte que no podamos ir 20 motos, en ninguna parte dice que podamos ir. Lo que sí dice es que cuando nos bajemos de las motos el grupo máximo en fase 1 será de 10 personas. Eso sí lo dice. Entonces, si vamos al bar, podremos estar como máximo 10 personas. Entonces, los otros, los que sobren, pues tendrán que agruparse en grupos, ¿vale? Así, pero en un máximo de 10 personas. Bien, quiero advertir otra cosa. La TMA 424-2020 advierte y nos está diciendo que no es obligatorio el uso de los guantes, ¿vale? No que sea obligatorio, todo lo contrario, nos está diciendo que no es obligatorio. Y ya es la segunda vez que se reforma la 384 advirtiendo que no es obligatorio el uso de los guantes en motocicleta. Solo dice que sea obligatorio para aquellas motocicletas y ciclomotores que sean compartidos, ¿vale? Para aquello que sea compartido, entonces sí, nos está diciendo que es obligatorio, pero para el resto no. Fijaros lo que dice lo último, lo que ha salido el día 21, o sea, el jueves 21, dice hoy. Dice, en las motocicletas, ciclomotores y vehículos de la categoría L, en general, que estén provistos de 2 plazas homologadas, conductor y pasajero, podrán viajar 2 personas. Eso ya lo teníamos claro. Desde el principio nunca se prohibió, ¿vale? El uso de guantes será obligatorio por parte del pasajero y también por parte del conductor en el caso de motocicletas y ciclomotores destinados al uso compartido. Bueno, nunca se prohibió, ojo, se prohibió una temporada muy pequeñita donde la interpretación normativa, como generalizaba, te dejaba solo el movimiento individual, ¿vale? Ahí sí se prohibió, pero cuando empezó a hablar ya la norma, las TMAs, la 384 empezó a hablar ya de filas de asientos, y ya estaba clarísimo, ¿vale? Dice, sigue diciendo, el uso de guantes será obligatorio por parte del pasajero y también por parte del conductor en el caso de motocicletas y ciclomotores destinados al uso compartido, y nada más, si es que no dice nada más.
en el caso de motocicletas y ciclomotores destinados al uso compartido. Y luego dice, a estos efectos se podrán considerar guantes de protección sanitaria, de lo que es protección sanitaria, pues los guantes de protección de motoristas, ¿no? Por lo tanto, los guantes tampoco son obligatorios, ¿vale? Por lo tanto, tiene que quedar claro que sí se permite la circulación de 10, 12 y 13 motocicletas sin ningún tipo de problema. Lo que no puede hacer es ninguna de esos usuarios de la motocicleta ir a pasear. Que los grupos máximos, una vez que nos bajamos de las motocicletas, tienen que ser de 10 personas. Estoy hablando de fase 1, en fase 2 es diferente, ¿vale? Y además de todo esto, que no es obligatorio el uso de los guantes en las motocicletas. Y yo creo que con esto lo hemos dejado claro. Os recuerdo que es importante, para aclarar estas situaciones, tener un control sobre las normas de las que estoy hablando. Acordaros que son la SND 399-2020, recordaros que es la TMA 384-2020, la TMA 400-2020 y la TMA 424-2020. De esas 4 normas os estoy hablando, ¿vale? Y con esto deciros que disfrutéis de las motos. Una duda que daba, el casco integral. Nos está hablando todo el rato la norma del uso de casco integral. Claro, la norma nos habla de uso de casco integral y no tiene en cuenta los modulares, pero no los tiene en cuenta por lógica, porque un modular cerrado es un integral. ¿Por qué creéis que tiene la homologación P? Tiene la homologación P porque cerrado es un integral, y tiene la homologación J porque abierto es un jet, ¿vale? Por lo tanto, si tú lo tienes bajado, lo tienes homologado como integral y lo estás usando como integral. Es muy sencillo, ¿vale? Vale, chicos, sigo en este paraíso sin poder mover la moto, nada más que para ir a comprar pan yo. Os recuerdo, importante para defender nuestros derechos, aquello que no esté expresamente prohibido está permitido.